Bienvenidos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los planteamientos generales que plantea la escuela liberal, o sea, la economía clásica por lo menos. El pensamiento clásico tiene aspectos generales como leyes que rigen la economía y estudiarlas sirve para mejorar las cosas. Distintas clases desempeñan distintos roles en la economía, distintos sectores pueden coordinarse en mercados interdependientes. Otro aspecto es el interés propio. Este tiene consecuencias inesperadas y en general el trabajo y la productividad aumentan la riqueza. La competencia ordena el sistema y fomenta el progreso técnico. Estas son algunas ideas que defiende la economía clásica. El pensamiento clásico se preocupó por diversas cosas. Por un lado, por mejorar las políticas económicas. Segundo, la división del trabajo, la propiedad privada y el dinero, ya que permiten coordinar la economía y aumentar la riqueza. Se centraron en especial en terratenientes, trabajadores y capitalistas. Por tercero, la visión de Thomas Hobbes y su Leviatán no fue compartida, pues una sociedad con un mercado interdependiente genera riqueza y no necesita de un Estado regulador. Cuarto, las acciones humanas llevan a resultados buenos o malos debido a que no se puede estar totalmente informado. Quinto, el trabajo y la productividad generan la riqueza de una nación. Dejaron la acumulación de oro y plata de lado. La generación y aumento del excedente son centrales. Sexto, la libre competencia genera precios naturales. Por ello, aunque con planteamientos diversos, el valor trabajo es un punto importante, pues la cantidad de trabajo necesaria para hacer un producto influye en el precio final. Séptimo punto, la competencia entre empresas evita el monopolio. El mercado sin necesidad de un leviatán premia al mejor y castiga al que no lo hace bien. Con esto la escasez ha de subir el precio y con ello aumenta la producción que hace que baje nuevamente. Y octavo, la tasa general de ganancias. Bueno, esos 8 puntos fueron centrales en diferentes economistas de esta corriente. Como ven, no estaban muy de acuerdo con los planteamientos de Hobbes y su Leviatán o su estado regulador. Bueno, retrocediendo un poco, Franco Quesnay fue un médico que publicó el cuadro económico. Este pertenece a lo que se llaman los fisiócratas, que es la escuela económica anterior a la liberal. Planteo que la producción la hacen la agricultura y la industria. La primera provee de materias primas a la segunda a cambio de dinero. La segunda le da acceso a instrumentos para producir. La naturaleza para los fisiócratas da sus productos gratis, lo que permite a los agricultores ser la clase productiva que genera excedente. Los industriales son una clase estéril según ellos, ya que solo procesan las materias primas sin añadirle nada. Los terratenientes cobran los arrendos y así compran los productos necesarios y de lujo. Los fisiócratas pues obviamente tienen muchos errores, esto fue con el tiempo corregido, pero si ellos pensaban que la agricultura era la única que generaba riqueza y básicamente el terrateniente e incluso el carpintero no generaban riqueza, solamente la generaba la agricultura. La forma en que Adam Smith planteó el tema de la mano invisible ha sido malentendida. Bernard Mandeville habló sobre el egoísmo en su obra Fábula de las abejas. Smith estaba en desacuerdo con él y en su libro Teoría de los sentimientos morales habló sobre los errores de esto. Smith plantea que el interés propio en la mayoría de los casos genera cosas buenas para los demás, pero no siempre. Por eso critica al mercantilismo, ya que sus mayores representantes buscaban el monopolio y ventajas individuales. Smith sí ya hace directamente parte de esta economía clásica. Es por ello entonces que en pro del interés general deben haber unos parámetros institucionales para direccionar a la sociedad en pro del interés general, para que entonces esos no busquen el monopolio y no se busquen entonces ventajas individuales.
Otro punto importante en los planteamientos de Smith es la división del trabajo, ya que esta permite aumentar la productividad debido a que no se pierde tiempo pasando de una tarea a otra. Digamos, si usted está haciendo un zapato, pues si hace la suela o si hace otro tipo de partes del zapato, pues va a tener que parar cada que termina una tarea para hacer la siguiente parte del zapato. Cambio, si solo se centra en hacer las suelas o si solo hace los cordones, pues no pierde tiempo en esto. Entonces, por eso para Smith la división del trabajo es muy importante, aunque él hace el ejemplo con el alfiler. Entonces, esta división es interna y externa a nivel de países. La acumulación de capital es fundamental, ya que esta facilita la división del trabajo que aumenta la productividad y con ello hay mayores ganancias que permiten mayor división del trabajo y así sucesivamente. Para él se debe desarrollar la agricultura, luego la industria, el comercio local y luego las exportaciones. No deben haber restricciones al comercio libre, ya que afectaría lo anterior. Adam Smith escribió La riqueza de las naciones en 1776, si no estoy mal, es decir, siglo XVIII. Por tanto, tiene un pensamiento, digamos, positivista. Entonces, los positivistas veían como un progreso lineal de la vida. Entonces, por eso él piensa que para usted desarrollarse tiene que seguir como esos pasos. Primero la agricultura, luego la industria, luego el comercio, como un paso a paso, como que usted no se puede saltar el proceso. Pero es por el siglo en el que nació. El riesgo entonces de invertir en el exterior es mayor y por tanto el capitalista prefiere invertir internamente generando trabajo. Ahí está la mano invisible, generando beneficios indirectamente. Eso es lo que habla Dan Smith de esos beneficios que usted no espera que se lleven a la sociedad, pero se dan. Por ejemplo, usted monta un supermercado, a usted lo que le interesa es generar una ganancia, hacerlo rentable, usted vivir mejor y que su familia también viva mejor, pero indirectamente la sociedad se termina beneficiando ya que va a poder acceder a una serie de artículos de primera necesidad fácilmente. En cuanto a los salarios, para Smith el trabajador se enfrenta a una serie de problemas que solo el aumento rápido de la acumulación de capital permite que acabe, ya que los salarios pueden subir debido a que aumenta la demanda de trabajo más rápido que la oferta del mismo. Thomas Robert Malthus planteó después los problemas que genera el aumento de la población, pero Smith era optimista en ese sentido. Para Smith, la tasa general de ganancias tendía a disminuir con el tiempo. David Ricardo luego corrigió este error, pues solo pensó en un sector y en realidad cuando las ganancias bajan se empieza a invertir en otro que genere mejores ganancias. Esto a su vez hace subir los precios porque disminuye la producción del primer sector con el tiempo. El segundo disminuye su rentabilidad y la del primero vuelve a subir, por lo que la tasa de ganancia no disminuye como dijo Smith, sino que se mantiene constante. De hecho, Marx también cayó en ese error, pero eso lo daré para el siguiente cuando hablemos de los marxistas. Tuvo una preocupación por la transformación del Estado autoritario a uno moderno. Aunque se ha interpretado un papel mínimo del Estado, Smith entendió que la división del trabajo afecta a los artesanos y con ello el trabajo infantil podría reemplazarlos. Para contrarrestar esto, el Estado debería dar educación primaria, además de otras funciones como crear infraestructura que facilite la movilidad, debe haber regulación bancaria y los impuestos deben ser proporcionales. Por su parte, David Ricardo hizo un planteamiento respecto a la teoría del valor de Smith, pues este planteaba que en un estado primitivo los precios están determinados por la cantidad de trabajo requerida para hacer un producto. Para Ricardo, esto también aplica en algunos casos de uso de herramientas para cazar, por ejemplo, y el progreso técnico que aumenta la productividad, reduce el tiempo total de trabajo y con ello baja el precio. Planteó que la tasa de salario real es inversa a la tasa de ganancia, debido a que entre más se le dé al trabajador, menos ganancia hay y viceversa. La renta de la tierra viene de la productividad de la tierra. Si toda fuera igual de fértil, no habría renta, pero como esta es escasa, cuando sube la producción debido a una demanda mayor, se pueden usar tierras que no son tan productivas y con ello el precio sube. Los que producen a menor costo suben la renta para que éste
igualada lo que genera que no se pague renta por la tierra inferior, con salarios dados, la tasa de ganancia baja. Aunque se ha planteado que fue pesimista, hay que recordar que el progreso tecnológico era importante para él, y esto puede evitar que se deje de acumular riqueza. Al igual que Smith, pensaba que no habría exceso de capital, pero para Malthus podría haber un exceso de bienes respecto a la demanda efectiva. La demanda puede limitar el sistema económico. Esto se conoce como la ley de Say, por Jean-Baptiste Say. Esta ley se aplicó a productos y luego se incluyó el mercado laboral. Bajo esta ley hay tendencia al pleno empleo, pero Ricardo no fue hasta allá. Las protestas de los ludistas lo llevaron a agregar un capítulo en la tercera edición de su obra, Principios de Economía Política y Tributación, donde habló que el reemplazo de trabajadores por máquinas podía generar desempleo continuo. Para David Ricardo, la ventaja absoluta de Smith está incompleta, debido a que si un país produce todo lo que necesita a buen precio, exporta más y los extranjeros importan más. Esto genera una entrada de oro creciente y con ello suben los precios internamente y caen afuera, hasta un punto que la ventaja absoluta se revierte. David Ricardo plantea entonces la ventaja comparativa, donde se decide dejar de producir un bien que es menos eficiente que otro y comprárselo a otro país donde el precio sea parecido a la situación cuando se producía localmente, y se especializa en los productos que hacen con más eficacia. Friedrich List criticó el libre comercio de Adam Smith, planteó que una nación tiene medidas proteccionistas que le permiten desarrollar su manufactura y navegación a un punto tal que las demás naciones no pueden competir con ella. Es entonces cuando aboga por el libre comercio. De hecho, esto hicieron los británicos. El libre comercio sería el sometimiento de unas naciones a otras. En contra de esto propuso medidas proteccionistas para desarrollarse, y al estar bajo las mismas condiciones, ahí sí libre comercio. Entonces el libre comercio no es el punto inicial, sino el final. Esto no solo pasó con Gran Bretaña, sino que Estados Unidos también fue muy proteccionista, y cuando el país ya estuvo desarrollado, habló de libre comercio. Nos vemos en el siguiente.